Mi nombre es Isabel Casas. Esta presentación está destinada a los estudiantes de quinto año del Colegio San Pablo Apóstol de San Martín de los Andes. Y bueno, el tema que voy a desarrollar es el de biomoléculas. Y para la presentación estoy usando materiales que obtuve de estos dos sitios, que son de libre acceso y que los recomiendo para quienes quieran por ahí ver otras clases. La verdad que son muy entretenidos, muy didácticos. Bueno, voy a tomarme un segundito para dar inicio a esto. Entonces, quería empezar haciendo un repaso o trayendo a colación la clasificación que hacíamos de los seres vivos en estos dos grandes grupos, los procariotas y los eucariotas, y nos basábamos para eso en una característica de tipo estructural, esto es, si están formados por células que tienen núcleo o por células que no tienen núcleo, en ellas el material genético está en el citoplasma sin estar dividido por esta membrana que constituye el núcleo. Esta gran clasificación que nos separa a los seres vivos en estos dos grandes grupos, entonces es de tipo estructural. Para abordar el tema biomoléculas es importante también comprender que a los seres vivos los podemos clasificar ya no por algo estructural, sino por una capacidad de tipo funcional, que sería la de fabricar las biomoléculas que forman sus estructuras y las que necesitan para sus procesos metabólicos, partiendo de sustancias inorgánicas, o la limitación de que necesitan estas biomoléculas incorporarlas de otros seres vivos o que estén ya producidas por otros seres vivos y no las pueden producir ellos mismos. Vamos a decirlo en otras palabras. Los seres vivos los podemos clasificar en aquellos que, partiendo de sustancias inorgánicas, son capaces de fabricar biomoléculas para sus estructuras y sus funciones de nutrición y funciones vitales, y aquellos que no las pueden fabricar partiendo de sustancias inorgánicas, sino que necesitan incorporar sustancias orgánicas fabricadas por otros, ¿sí? Y esos son los heterótrofos, mientras que los productores o los que son capaces de hacerlo de manera autónoma son los autótrofos. ¿Sí? En este esquema lo graficamos como productores a los autótrofos y consumidores a los heterótrofos. Y lo que vamos a ver es que esto no tiene nada que ver con si son procariotas o eucariotas, ¿sí? Todos sabemos que los animales, los hongos, son heterótrofos, pero también hay procariotas, como las bacterias o arcaeas, que son heterótrofos, y también hay protistas, o sea, eucariotas unicelulares, que son heterótrofos, y los hay también autótrofos. O sea que la clasificación de los seres vivos en autótrofos y heterótrofos es en simultáneo la clasificación estructural en eucariotas y procariotas, pero no es que coincide con que los procariotas van a ser todos autótrofos o todos heterótrofos, ¿sí? Esto es algo que va por otro canal, que es la capacidad o no, entonces, de fabricar las biomoléculas partiendo de sustancias inorgánicas. Poniéndolo esto en otras palabras, si la materia prima, que sería la fuente del carbono que yo voy a necesitar para fabricar mis biomoléculas, que yo después necesito usar en las distintas funciones metabólicas. Si la materia prima viene de compuestos inorgánicos, entonces yo seré un individuo de tipo autótrofo. Si en cambio necesito que mi materia prima ya sea parte de compuestos orgánicos fabricados por otros seres vivos, entonces yo seré un organismo de tipo heterótrofo. La segunda cosa a tener en cuenta, que es lo que le va a otorgar el prefijo quimio o foto a los autótrofos y heterótrofos, tiene que ver con qué tipo de energía utilizo para procesar las biomoléculas, ¿sí? Vamos a ir con el ejemplo de los vegetales, que es el más conocido por todos. Los vegetales usan como materia prima para formar sus biomoléculas a compuestos inorgánicos. Por eso son autótrofos. No necesitan incorporar compuestos orgánicos ya producidos por otros. Se arreglan solito con los compuestos inorgánicos y usan energía solar para todos sus procesos. Entonces, son fotoautótrofos. Hay ejemplos de organismos que son autótrofos porque no necesitan compuestos inorgánicos, van muy bien,
pero que la energía solar no la necesitan, sino que se arreglan con energía de tipo química, y son ejemplos muy específicos, no es lo más común. Por ejemplo, estas bacterias, está buena para jugar al ahorcado, es la Epsilon proteobacteria, que viven en los fondos de los océanos, o sea que no tienen acceso a la energía solar, pero sí son autótrofos. Entonces la fuente de energía cambia, en vez de ser energía solar, es energía de tipo química. Lo mismo va a ocurrir en los heterótrofos, ¿sí? Volvemos, los organismos heterótrofos lo que van a tener como limitaciones que necesitan partir de, como materia prima, de compuestos orgánicos ya producidos por otros. Pero luego, la energía que usan, si es de tipo química para todos sus procesos, son quimioheterótrofos, y acá encontramos también a la gran mayoría del reino animal y del reino fungi, y de las procariotas que son heterótrofos, la gran mayoría son quimioheterótrofos. Y hay algunos ejemplos puntuales de, hay bacterias que los procesos metabólicos requieren energía solar, se llaman heliobacterias. Arrancando entonces ya sí, de lleno en el tema biomoléculas, vamos a hablar un poco de las generalidades de las biomoléculas. Las biomoléculas son entonces estos compuestos orgánicos que los vamos a dividir en 4 grandes grupos y los vamos a representar con este esquema, que es del sitio este que figura aquí debajo, más que nada con fines didácticos y a modo de que visualmente ya los reconocemos y los interpretamos como tal. ¿Qué comparten todas las biomoléculas entre sí? Que a medida que vamos a ir desarrollando los temas, todo nos va a sonar a comida, todo nos va a sonar a nutrientes. Yo digo hidratos de carbono, sí, suena a las pastas, vamos a decir lípidos, y sí, suena a las grasas que comemos. Es verdad, ¿por qué? Porque justamente se trata de esto, se trata de los nutrientes de todos los organismos heterótrofos, nos nutrimos de biomoléculas que vamos a incorporar fabricadas por otros. Y los autótrofos van a fabricar estas biomoléculas a partir de sustancias inorgánicas, pero justamente son nutrientes. Y la otra característica que comparten todas las biomoléculas es que son moléculas grandes, son moléculas complejas, pero que están formadas por ladrillos, que son ladrillos bastante repetitivos o bastante homogéneos entre sí. Entonces, grandes moléculas, pero formadas por bloquecitos o unidades de formación a los que le llamamos monómeros, ¿sí? Como si fuera el nombre de este bloque o unidad que forma las biomoléculas. Entonces, estas son características comunes a todas. ¿Con qué grupo vamos a empezar? Vamos a empezar con el primer grupo, que son los hidratos de carbono. Tienen este símbolo que es como si fuera un hexágono, un pentágono. ¿Por qué? Porque el monómero de los hidratos de carbono justamente es esto, es un hexágono o un pentágono de azúcares, ¿sí? Se les llama vulgarmente, los hidratos de carbono son los que conocemos como azúcares, y cuando están formados por un único monómero, ¿sí? El monómero de los hidratos de carbono se lo llama monosacárido, justamente por la cuestión del azúcar, ¿sí? Hay varios monosacáridos dentro de los hidratos de carbono. El más común, el monosacárido tal vez estrella en la biología celular, es la glucosa, que está representada acá, cuya fórmula es esta, y lo que vemos ya en la fórmula, que el nombre de hidratos de carbono justamente obedece a esto, a que está formado por carbono y agua, ¿sí? Ese es un poco el carbono hidratado, el carbohidrato, o azúcares, en la jerga por ahí más nutricional. Cuando decimos carbohidratos, enseguida nos viene a la mente la imagen de las pastas o del pan, las harinas, ¿sí? Y que esto engorda y que en las dietas muchas veces restringimos, no hay que comer pan porque me sale panza y demás, pero justamente sí cumplen una función los carbohidratos de proveer energía, ¿sí? De ser una fuente de energía. Fuente de energía que le llamamos de corto o mediano plazo. Ese sería, dentro de todas las fuentes de energía que yo voy a tener desde lo nutricional, los carbohidratos estarían en ese grupo, de corto y mediano plazo. ¿Cómo es esto de la fuente de energía? A ver, ¿cómo lo llevamos al nivel celular? Bueno, lo que puede entrar a una célula, estamos hablando del tamaño de una célula, no es un polisacárido, no es una molécula grande, sino que es el monosacárido, el ladrillito, la unidad de bloque de los hidratos de carbono, que ya dijimos que la estrella o el más común en biología celular es la glucosa, en donde si la célula es una célula de tipo autótrofa, la va a haber fabricado ella misma, y si la célula es de tipo heterótrofa, la va a haber incorporado porque no la puede fabricar, ¿sí? Bien, ya sea autótrofa o heterótrofa, esta molécula de glucosa es la que le va a proveer la energía a la célula.
Ahora, es grande esta molécula para ser usada, por ejemplo, en esta célula, en un canal de la membrana, o en el ribosoma que está acá fabricando una proteína en el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Es muy grande la glucosa, necesitamos algo más chiquito, necesitamos una molécula que tenga menos energía y que me permita trabajar por ahí con un nivel de precisión menor, y esa molécula es un ácido nucleico, que se llama ATP, adenosintrifosfato, y tiene esa versatilidad o velocidad de acción, tiene menor contenido energético que la molécula entera de glucosa, pero sí, al ser más pequeña, es de uso inmediato, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace la célula para llevar de una molécula de glucosa a 6 moléculas de ATP? Lo va a hacer a partir de este proceso que se llama respiración celular. ¿Y qué tendrá que ver la respiración? Respiración, ¿por qué? Porque requiere oxígeno, ¿sí? Por eso es el nombre de respiración, en el proceso se requiere oxígeno. Y se va a producir por cada molécula de glucosa 6 moléculas de ATP. ¿Sí? Es como que rompo la glucosa y tengo 6 moléculas de ATP, que son las que voy a usar acá a nivel de los procesos celulares intracelulares, como hacer una bomba, mover un flagelo, si esto es una bacteria que tiene flagelo, o sea, todos esos procesos que consumen energía a nivel celular, la energía que consumen es esta, es el ATP, que ¿de dónde viene? Del hidrato de carbono, la glucosa, y cómo lo obtengo rompiendo la glucosa a través de la respiración celular. Si no hubiera oxígeno, en vez de respiración celular, va a ser un proceso que se llama fermentación. Lo vamos a ver todo esto en la siguiente unidad después de terminar con biomoléculas, pero básicamente son dos maneras de romper este hidrato de carbono en moléculas chiquititas de ATP, eh, que lo vamos a graficar tal vez con este esquema. ¿Sí? El hidrato de carbono es la glucosa, tiene mucha energía, pero no está tan disponible, lo voy a transformar en algo más chiquitito, de mayor circulación. Me gusta a veces hacer esto que es como un ejercicio más que nada, pero sirve para comprender mejor este concepto del contenido de energía y la manera de utilizarla que tenemos los seres vivos, ¿sí? Yo comparo, en este caso me tomo una libertad, así un poco, no es exacta la comparación, pero yo comparo la molécula de glucosa como si fuera un billete de $100, tiene un valor energético importante para una célula, pero no es de un uso inmediato, ¿sí? Yo necesito las moléculas de ATP y las comparo con las monedas, ¿sí? Como que es algo más de más corto plazo, de mayor, digamos así, accesibilidad. Ahora, sabemos que la glucosa es un monómero. ¿Qué haríamos para el otro lado, hacia la izquierda, ¿no es cierto? Si yo quiero algo que tenga mayor contenido de energía, si yo tengo que almacenar o tengo que guardar energía para algo más que 6 moléculas de ATP. Y entonces ahí me voy a estar yendo hacia los polisacáridos, que son del mismo grupo de hidratos de carbono formados por un montón de bloquecitos o de ladrillos o de monómeros, que en el caso de los hidratos de carbono son los monosacáridos, y estas moléculas son gigantes, hablando a escala, si veíamos al ATP como el tamaño de una moneda, esto estamos hablando de moléculas muy grandes, formadas por un montón de monosacáridos. ¿Y cuáles son los que conocemos en la naturaleza? El glucógeno es el polisacárido de almacenamiento de azúcares en los animales, ¿sí? Los animales guardamos nuestros hidratos de carbono en forma de glucógeno. Cuando nos sobran moléculas de glucosa, vamos a almacenarlas en forma de glucógeno. Los vegetales, en cambio, tienen dos opciones para guardar sus azúcares, ¿sí? Los van a guardar en forma de dos tipos de polisacáridos. La celulosa, que les suena muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la que va a formar la estructura rígida de la pared celular vegetal, y el almidón, que es el que va a formar parte de los órganos de las plantas que constituyen el almacenamiento de energía mayor, ¿sí? El almidón. Ustedes dirán, ah, bueno, pero la celulosa entonces, lo que tiene energía es el almidón de una planta, no la celulosa. En realidad, esto es lo que nos importa a nosotros los humanos, porque los humanos no tenemos la capacidad de digerir la celulosa para transformarla como fuente de energía. Si la celulosa, nosotros, si yo me como de una planta la parte de hojas y demás, es muchísima fibra, que es lo que le llamamos por ahí la celulosa, que yo no voy a digerir. Yo en realidad como una papa estoy comiendo el almidón que sí lo digiero. Pero ese es el caso del ser humano. Los animales herbívoros sí tienen capacidad de digerir la celulosa
y entonces también cumple una función energética el polisacárido celulosa, ¿sí? No lo veamos solamente en lo que respecta a nosotros los seres humanos. Pero entonces las funciones de los hidratos de carbono, tanto monosacáridos como polisacáridos, es constituir una fuente importantísima de energía, ¿sí? A nivel celular y de reserva. Y también una función estructural en el ejemplo este de la celulosa, porque cumple una función estructural más que importante en el reino vegetal. Entonces, funciones de energía es lo que tienen como prioridad, digamos así, los hidratos de carbono. Y ahí estaríamos completando entonces nuestro menú, digamos así, del contenido energético o de la rapidez con la que yo puedo disponer de esta energía, de lo que serían los hidratos de carbono pequeños, los monosacáridos, la unidad, el monómero de los hidratos de carbono, y de los polisacáridos que habíamos mencionado, celulosa, almidón y glucógeno, lo comparo yo con la plata, digamos así, adentro de un banco. O sea, puedo tener muchos billetes de $100, no los voy a tener todos disponibles, los tengo dentro del banco y los voy sacando a medida que los necesito, y si me sobran billetes de $100 los voy metiendo en el banco, pero sería un poco la comparación que yo hago para comprender esto de el mediano plazo y el corto plazo con respecto a los hidratos de carbono como fuentes de energía. Y recordar que como muy corto plazo, como algo de circulación así veloz adentro de la célula, es el ATP, que es un ácido nucleico, no es un hidrato de carbono, es del otro grupo de biomoléculas eh, que lo vamos a ver cuando vemos ácidos nucleicos. Y dejo ya un poco la puerta abierta para el próximo tema, que lo vamos a dar en la próxima presentación, que sería cuáles son las biomoléculas que tengan mayor capacidad de reservar energía y de mayor largo plazo, más largo plazo que los hidratos de carbono. Y esos son los lípidos, ¿sí? Las grasas, que la ubicaríamos como si fuera un lingote de oro, que por ahí en un lingote de oro yo tengo un montón de billetes de $100, pero no es tan fácil pasar desde un lípido hasta una molécula de ATP. O sea, la cantidad de procesos, digamos así, que yo tengo que hacer para de una molécula de lípido lograr ATP, me va a llevar muchísimo más tiempo. Pero la cantidad de energía que yo voy a reservar acá y la cantidad de tiempo que puedo tener esto es ilimitado con respecto a estas cosas que por ahí tienen su vencimiento, su desgaste, ¿sí? Cosa que los lípidos son la biomolécula de almacenamiento por excelencia. Entonces, bueno, dejo así planteada ya el final de esta presentación y los veré en la siguiente de lípidos.